tema de lo que tiene que ver con las tarifas, lo que más le preocupa o afecta quizá a los venezolanos en este momento que tienen que pagar, sobre todo en la capital, donde hay que moverse de diferentes puntos de la ciudad y hay algunas personas que terminan pagando hasta 4 o 6 transportes si toman en cuenta el ida y vuelta a sus hogares y a sus trabajos. En este caso, los ajustes, el último ajuste que ustedes anunciaban de 300 bolívares que se va a efectuar a partir del próximo 17 de julio, en este caso sería a partir del próximo lunes, y queríamos conversar con ustedes respecto a qué está incidiendo, cuál es la influencia en todo este tema de ajustar la tarifa. Sería la tercera vez que se ajusta en el año, pero no parece ir a la par de lo que determina el Ministerio de Transporte. Primero que nada, conocer cuál es la razón de este nuevo incremento a 300 bolívares ahora. La primera razón a nivel nacional, de paso, esto no afecta solamente a la capital de la República, sino que afecta a toda la geografía del país. Lo primero, la inflación, una inflación desbordante que nos ha arropado no solo a los transportistas, sino a todos los venezolanos. Por darte una idea, un caucho que me costaba 40.000 bolívares en enero, antes del 1 de mayo me pasó a 600.000 bolívares, después del 1 de mayo pasó a 1.600.000 bolívares, y después de este último aumento salarial pasó a casi 3 millones de bolívares. Se entenderá que con una tarifa de 150 bolívares, y te estoy hablando de un solo rubro, las unidades de transporte público están incomprables. Las pocas ensambladoras que quedan en el país están vendiendo una parte en dólares, entre 40 y 60 mil dólares, más el que menos pide está pidiendo 80 millones de bolívares, aparte de los 40.000 dólares. Los repuestos, y lo único que queda social y controlado en este país son las tarifas de transporte público. Y queda controlado. Y gracias a ese control es que Venezuela se está quedando sin transporte. Y esto lo siente toda la colectividad, no solamente la caraqueña, sino la de todo el país. Tenemos más del 60% de toda la flota de todo el país paralizada. Están desertando, el que se le daña un motor, mire, señor, no tiene con qué reparar ese motor, no hay políticas de transporte, no hay incentivos, sino todo lo contrario. El ministro saliente fue un desastre, la peor administración que tuvo el ministerio la hizo Ricardo Molina, y de paso, gracias a Dios que se fue para candidato a la constituyente, Dios quiera que ni siquiera quede, porque bonitas manos en que quedamos nosotros si ese señor llega a una constituyente. Imagínate tú a dónde vamos a llegar. Si fue nefasta la gestión con el ministerio. Fíjate, pasaje estudiantil. A los transportistas le quitaron el sistema que mantenía la paz, y por lo menos mantenía un equilibrio entre el transportista y el estudiante, y por lo menos el ingreso del transportista estaba nivelado. Con los embustes, desde enero que venía con un nuevo sistema, ya estamos en julio y todavía ni siquiera las pruebas las han hecho. Una máquina que sofisticada, que del yo no sé qué primer mundo, extraterrestre, no sé qué cosa, y una máquina que no aguanta sino una sola tarifa, cuestión que nosotros no vamos a aceptar porque eso es un desastre de máquina. Y mientras tanto el sector en picada, porque cada vez tenemos más unidades paradas, y de paso reposición de parques. Mire, me disculpa, pero el pueblo va a tener que irse acostumbrando al chatarrero que tenemos a nivel nacional. Ustedes también señalaban que el tema del salario y el nuevo ajuste del salario impactaba las tarifas del transporte. Muchas personas consideran o creen que el trabajador del volante, el trabajador del transporte es un trabajador independiente, que no se rige quizás según lo que la gente considera por un salario mínimo. ¿Cómo se remunera a quien transporta las unidades? Bueno, efectivamente, fíjate, ya que tocaste ese tema, desde que nos anunciaron el ajuste de tarifa inconsulto, el 5 de mayo, han habido 2 ajustes de sueldo. O sea, la gente, el usuario, ha tenido 2 ajustes de sueldo. Sabemos que este es el único país donde se ajusta el sueldo y la gente se asusta. El único país donde la gente no quisiera que le ajusten el sueldo, porque saben que al ajustar el sueldo se le ajusta todo, aumentan todo. Lo mismo pasa con nosotros. Los transportistas somos ciudadanos, tenemos los gastos que tiene cualquier ciudadano, aparte de eso tenemos el gasto de mantener una unidad en un país donde nos sacaron de $1 preferencial. Nosotros somos de los 3 rubros de primera necesidad de este país, que es comida, medicina y transporte público. La comida y la medicina quedaron en esos rubros, en esos dólares, y a nosotros nos sacaron, nos tiraron al dólar DICOM, que estaba en 800 hasta hace un mes. Resulta que ahorita pasó una inflación, una devaluación de 800 bolívares a 2.600, y nosotros
nada compramos con ese dólar y con todo lo compramos, lamentablemente, con un dólar abierto, un dólar libre, un caucho que costaba, como dice Eric, costaba 500.000 bolívares. Ahorita el caucho cuesta 1.700.000 de las unidades en Cava, el transporte más común en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que hacer los ajustes porque lamentablemente el usuario, señores usuarios, queremos que sepan que esta medida que nosotros estamos tomando no es para ir en contra de ustedes. Esa medida es para medianamente garantizarles un servicio, ya que no tenemos la ayuda del Estado, no nos toman en serio definitivamente el gobierno, nos eliminaron el subsidio estudiantil, nos crearon una nómina de transición, dijeron que era para el 1 de enero, el ministro Molina, y resulta que ya vamos para el 1 de agosto y todavía no tenemos ni el plan piloto en Venezuela. O sea que el déficit de unidades, el déficit de transporte es gracias a las políticas nefastas de este gobierno. Cuando usted señala que hay un ajuste inconsulto, ustedes hacen y se sientan, porque durante todo este año y el año anterior se han sentado en mesas de trabajo dentro del ministerio, han conversado, se ha hablado, se han evaluado las tarifas y finalmente sale una gaceta que no es la que ustedes señalan. Sale una gaceta que tiene otro valor y al final el usuario, que es el que va a pagar, termina teniendo que pagar el valor que le fije quien está dentro o al volante de esta unidad, que no es lo que dice la Gaceta, que no es lo que dicen ustedes, que es lo que finalmente determina cada quien. ¿Cómo se controla esta anarquía dentro del sistema? Bueno, el gobierno, por no hablarle claro al usuario y por mantenerlo con una mentira, porque una mentira, nosotros le propusimos que las tarifas se revisaran mensual o cada 2 meses. Entonces, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, el día 5 de mayo sacó una gaceta donde nos regula hasta diciembre. Si usted, señor vicepresidente, señor ministro, no regula la inflación, ¿cómo pretende regularnos la tarifa a nosotros? No nos garantizan un caucho a un precio, una batería a un precio, o sea que tenemos que buscar donde no tenemos para poder sacar una unidad a trabajar. Entonces no pretendan controlarnos el pasaje, que es de paso el único rubro en Venezuela que le exigen gaceta es al sector transporte público, pero resulta que no exigen gaceta para los repuestos, que deberían de controlar los repuestos, todo eso, o garantizarnos la venta de los repuestos a buen precio, porque alguien tiene que pagar la diferencia del pasaje. Un pasaje en Latinoamérica tiene una media de $1, $1.50, y en Venezuela cuesta no sé cuántos centavos es 150 bolívares. Entonces nos quieren mantener engañando al pueblo, no diciéndole la verdad y queriendo poner a pelear al usuario con el transportista cuando el usuario sabe que nosotros somos los que lo sacamos a las 3 de la mañana en su casa y lo llevamos a las 11 de la noche. El metro cierra y nosotros estamos trabajando. El metro lo trancan cada vez que el gobierno quiere y nosotros seguimos trabajando. Nosotros le garantizamos con todo en contra de este gobierno las medidas nefastas que ha tomado en contra de nosotros, le garantizamos un servicio muy precario, lo sabemos. Tenemos lamentablemente las unidades más viejas de Latinoamérica, un país millonario, un país que es rico en petróleo. No puede ser que nosotros tengamos unidades de los años 70 trabajando cuando vemos cementerios de carros yutones, cementerios de encabas, carros que pueden estar en manos de los transportistas funcionando, lo vemos en los estacionamientos del gobierno, pudriéndose lamentablemente por no dárselo al transportista, que es el que verdaderamente conoce el sector y es el que ha mantenido el transporte vivo en Venezuela durante los últimos 60 años. En medio de esto, usted señala varios puntos importantes, como es la condición del servicio, dado las condiciones que existen hoy día en las unidades, que eso es otra de las cosas que denuncian los usuarios, que no toda la flota es una flota de calidad. Además de esta condición, menciona usted al vicepresidente de la República. El vicepresidente de la República los convocó en alguna oportunidad y se estableció, después de mucho tiempo de que ustedes estaban solicitando un ajuste, hacer un ajuste de lo que era el sistema o el valor del pasaje de transporte. En este caso, cuando el vicepresidente hace esto, a la par debería estar alineado con el ministro del Transporte para hacer este tipo de ajuste. ¿Cómo es que en un momento y un país donde existen constantes ajustes del salario, dado el constante ajuste y escalada de la inflación, se establecen cuotas de ajuste hasta el final del mes? ¿Cómo hacen ustedes en este caso hasta el final del año? ¿Cómo se va a determinar si aquí se están estableciendo ajustes constantes en salario, fijar ya un ajuste para el mes de noviembre o para el mes de diciembre de este año? Eso es económicamente inviable. Inviable es, verdaderamente, tú lo has dicho, gracias a la intervención del vicepresidente de la República, pudo poner en su sitio a este señor, al exministro de Transporte, porque él decía que la inflación en este país era el 60%. ¿Dónde hizo
con qué profesionales de la economía hizo los estudios, dónde lo haría. Yo no sé, tendríamos que averiguar dónde es que hizo ese estudio, porque él nos informó que la inflación este año era el 60%. Aunque él en la reunión, yo personalmente estuve en la reunión con Tarek Aizame, y gracias a él es que se puede decir que le ordenó que sacara la caseta porque el ministro no quería ajustar la tarifa. Inclusive, ya los transportistas en la calle ya estaban cobrando la tarifa porque decían que ya no podíamos seguir sosteniendo tarifas las anteriores porque era inviable. Es más, las que tenemos son inviables. Imagínate las que estaban. Ya era para paralizar, ya estuviéramos paralizados más del 80-90% del sistema. Él ordenó, saca la Gaceta. Pero el señor llegó y puso tarifa de agosto y puso tarifa en diciembre con un 20%, mientras la inflación, que para nadie es un secreto, de ese que se le perdió el otro cero, porque la inflación está por el orden del 2000%. Cuando tú compras, bueno, yo te puse el ejemplo de un caucho, 40.000 bolívares, 600.000, 1.000.000 y pico, y te estoy hablando del caucho Yutón, que es el caucho el que entrega, vende el Estado venezolano. No tiene ni siquiera control. Los repuestos que teníamos en Valencia, el señor se los llevó para San Felipe y no le vende repuestos a nadie. Entonces nos tira para las concesionarias, para los anárquicos. Y un cambio de aceite pasó de 30.000 a casi 1.000.000 de bolívares. Señor Ecdi, disculpe que lo interrumpa, tenemos que hacer una pausa, ya vamos a seguir conversando sobre este tema, finalmente sobre este ajuste y los que ustedes crean que deben preverse para el próximo semestre, lo que queda de este año 2017, así como las propuestas que ustedes pueden hacer para mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema y el servicio de transporte público en el país. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Eric Zuleta y Hugo Ocando, representantes del sector transporte en el país. Antes de irnos a la pausa, les dejaba la consulta sobre, finalmente, 300 bolívares es el valor que ustedes están solicitando para este momento. ¿Creen que debe irse hacia un plan de ajustes progresivos de la tarifa? ¿Ya lo han determinado? ¿O creen que deben estar en conversación constante para ir haciéndolo a la par de cómo se mueva y se desenvuelva la economía? Bueno, sí, efectivamente el día lunes 17 ya comenzamos con el nuevo ajuste. Pensamos que tienen que hacerse ajustes mensuales, analizar la tarifa todos los meses, si van a aumentar el sueldo. Todos los meses nosotros tenemos que ajustar nuestra tarifa todos los meses porque dependemos de ello, pues. Siempre el sector transporte ha estado a la par del ajuste de sueldo, lo que costaba un café, un periódico, y eso nosotros nos quedamos rezagados. Quería informarte también que el día de ayer tuvimos una reunión, el primer contacto con el nuevo ministro de Transporte, el mayor general García Toussaint. Bueno, ya él fue ministro en el 2012, ya tiene experiencia, esperemos que él nos traiga alguna solución, ya que lamentablemente el ministro saliente Molina fue el tiempo más gris que tuvo el sector transporte con algún ministro, donde no hubo alternativas, donde cerrado a sus políticas socialistas, no nos ayudó, nos cerró las puertas y en ese tiempo es culpa de su gestión de que haya menos servicios, de que el usuario tenga el peor servicio de transporte, porque no hizo nada por ayudarnos. Lo que hizo fue trancar todas las vías. ¿Qué le propusieron o qué conversaron con el ministro García Toussaint? Bueno, con García Toussaint fue ministro, tiene una buena experiencia. Cuando fue ministro tuvimos una muy buena relación con él. Ayer le propusimos que reactivara, hiciera políticas de transporte, que apoyara. Ahí se oyen cosas barbarias como que PDVSA no quiere venderle directamente a los trabajadores porque tenemos que utilizar el intermediario. Ellos se comprometieron, tanto el ministro Reverol como el ministro de Transporte, de exigirle a PDVSA que le vendiera directamente el aceite a los trabajadores del transporte, porque es que PDVSA pareciera que se cuadró con la guerra económica, porque la situación de PDVSA, todos los días nos suben los aceites y todos los lubricantes, y de paso no quiere vendernos directamente, sino que quiere que utilicemos los intermediarios para encarecer más cada día la situación de todos los lubricantes. Hicieron varias propuestas, se le planteó lo de la bendita tarjeta inteligente,
le dijimos que si no verdaderamente no tenían el nuevo sistema, bueno, entonces que volviéramos al anterior para que volviera la tranquilidad a los transportistas porque el ingreso está demasiado mermado. Definitivamente que nos dijera si hay dinero para comprar cauchos o no hay, si hay cauchos o no hay, si hay baterías, si hay, que nos dijera la verdad. Y creemos un poco más en la sinceridad del nuevo ministro que en el que salió, porque definitivamente dejó desmantelado el Ministerio de Transporte. Finalmente, ¿cuáles son las actividades que ustedes tienen previstas para el próximo lunes 17 de julio, cuando se espera este nuevo incremento de la tarifa? ¿Van a estar distribuidos en algunos puntos del país? ¿Hay algún llamado a los transportistas, igual que a los usuarios, que deben estar prevenidos? Es una tarifa que se va a cobrar a nivel nacional, entiendo. ¿Tienen que esperar por la autorización de esto por parte de las alcaldías? ¿Hay algunas que ya lo hayan adelantado? ¿Cómo está la situación en este caso? Sí, muchas alcaldías ya se adelantaron. Y agradecemos a los transportistas, a esos alcaldes que tienen por lo menos conciencia de que el peor transporte es el que no se tiene. Y si tenemos el 60% de la flota paralizada, ya por lo menos unos alcaldes ya se adelantaron. Me refiero al alcalde de Maracaibo, de San Francisco, el de Naguanagua, el de Guacara, el de Punto Fijo, entre otros. Se les está exigiendo a muchos alcaldes que den la respuesta inmediata. Los que no la den, bueno, los transportistas no podemos continuar porque el peor transporte es el que no se tiene. No podemos continuar cobrando ni 150 bolívares ni 200 bolívares porque esto sería llevarnos horriblemente a la quiebra y Caracas tiene ya su posición fijada, que la mejor explicación la puede dar. Bueno, sí, ya el día lunes comenzamos con la nueva tarifa, ya los compañeros están preparados para eso. Le hacemos el llamado a los usuarios que comprendan nuestra situación como lo han hecho en todo este año, donde hemos tenido unos ajustes sin la necesidad de la Gaceta. Los usuarios nos entienden, andamos con ellos todo el día y tenemos el respaldo de ellos, gracias a Dios. Les agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía a exponer esto y a dar también las impresiones y la explicación que desde su lado se vive en esta realidad diaria que los afecta a ustedes y afecta también a los usuarios. Así, llegamos al final por la tarde de hoy de Noticias Globovisión Economía. Nos acompañaron el día de hoy Hugo Ocando y Eric Zuleta. Estaban acá como representantes del sector transporte. Y les recuerdo nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. También pueden contactarnos a través de Instagram, marianomartinez.r. Tengan todos feliz tarde.